el Departamento de Justicia, el FBI, el IRS, hermanos, los democráticos y los pocos republicanos corruptos que hay por ahí en Washington, quieren quitarle la autoridad al pueblo, a nosotros, el derecho a nosotros, y ellos tomar el control absoluto de todo lo que pasa en esta nación, que es precisamente, hermanos, porque nuestra Constitución fue escrita para protegernos de el gobierno y de que el gobierno no estuviera usurpando o tomando autoridad sobre los ciudadanos, porque es un gobierno para la gente, por la gente, para la gente. No es un gobierno que se estableció para que el gobierno fuera el centro de todo y controlara todo, hermano. Ese no era el concepto y la razón por qué se escribió la Constitución. Y hoy vemos, hermanos, hoy vemos el Partido Democrático, un que otro por ahí republicano corrupto, el Departamento de Justicia, el DOJ, que ellos están encargados de todos los sheriffes, los highway patrols, de toda la ley, hermanos, judicial que hay. El Departamento de Justicia, ahora administrado por el Attorney General Merrick Garland, un hombre corrupto, hermanos, un hombre que no está siguiendo la Constitución, un hombre que no le importa la Constitución, y están violando los derechos de mucha gente, cristianos, de papaces que protestan en las escuelas públicas, se están metiendo en las elecciones a decir quién puede correr para presidente y quién no. Lo mismo lo está haciendo el FBI, bajo la administración de Christopher Wray, el director del FBI actual del FBI ahora. Y juntos con el IRS, que ahora Joe Biden va a contratar 87,000, ¿me escuchó bien? 87,000 agentes adicionales al IRS y van a armar a muchos de ellos. ¿No se ha preguntado usted por qué quiere el gobierno federal enforzar el código de los impuestos por agentes armados? ¿Cuál será el propósito, hermano? Cuando damos un vistazo a la historia, hermano, del comunismo, del socialismo, vemos cómo se ha introducido el socialismo y el comunismo a las naciones y cambiar el país totalmente. Y esto estamos viendo en Estados Unidos ahorita, hermanos, con el Partido Democrático, con los republicanos corruptos, no todos. La mayoría de los republicanos son conservadores, hermano, la mayoría. Pero hay uno que otro por ahí como Lisa Murkowski, Collins, el McConnell, Mitch McConnell, Kissinger. Y este miserable allá de Utah que nunca me puedo acordar de él, hermano. Nunca me puedo acordar el nombre de Utah. El que corrió para presidente. Cada vez que estoy aquí se me olvida. Me voy de aquí si me acuerdo. Mitt Romney. Gracias a Dios que me acordé, hermano. Mitt Romney. Mitch McConnell. Ahora, lo que estamos viendo aquí, hermano, el Crisis en América, que he nombrado esta mañana el segmento, Crisis en América, estamos viendo, hermanos, una repetición de lo que hemos estudiado, lo que yo he estudiado en el comunismo y en el socialismo a través de la historia. Me refiero a Lenin, Karl Marx, a Hitler, a cualquier país comunista, a Castro, Xi Jinping allá en China, Kim Jong-un en Norte Corea. Y ellos lo que hacen, hermanos, transforman el país a donde el gobierno sea el poder central de todo. De eso se trataba Obamacare. De eso se trataba el Obamacare y de eso se trata estas leyes que está pasando Joe Biden, hermano. En el nombre de prevenir el calentamiento global. En la agenda verde le llamamos, generalmente hablando, porque eso incluye todo. Pero estamos viendo, hermano, históricamente, en esta nación, perdón, lo que históricamente ha pasado en muchas otras naciones, donde el gobierno usurpa la autoridad sobre la gente, les quitan la constitución, cambian la constitución, hermanos, y transforman al país en un país socialista y luego el siguiente paso es comunista, que son prácticamente sinónimos, socialismo y comunismo, donde el gobierno tiene el control absoluto de todos nuestros derechos, todos los negocios, la economía y todo absolutamente, y no la ciudadanía.
o nosotros los ciudadanos. Y ese es el crisis que estamos viendo en Estados Unidos, hermano. Y se está presentando a nosotros, como dijera Nikita Khrushchev en los 80s, un embajador comunista a Estados Unidos, Nikita Khrushchev. Dijo, ustedes los americanos se oponen tanto al comunismo y en pequeñas dosis se los estamos introduciendo y tomaremos control. Y esto, querido hermano y hermana, empezó desde que se estableció la escuela pública. Los que estaban detrás del establecimiento de las escuelas públicas, hermanos, no tenían buenas intenciones. Unos sí, unos no. Pero el objetivo de ellos era transformar a una nación, reeducándola, reendoctrinándola. ¿Cómo, hermanos? Tomando control de los medios de comunicación, tomando control de las prensas, quitando las armas, cambiando constituciones o destruyendo constituciones, echando fuera gobiernos totalmente fuera, como lo hizo Hitler en Alemania y en Italia y en todos los países que conquistó. Y hoy en Estados Unidos, hermanos, por medio de Hollywood, las películas de Hollywood, por medio de las redes sociales hoy en día, que más del 50% de la gente ya, juventud, recibe sus noticias por las redes sociales. Me refiero a TikTok, Twitter, Facebook, en Google, hermanos. Y estamos viendo una transformación de la nación al comunismo por el Partido Democrático, en el nombre de la paz, en el nombre de salvar el planeta, de la Agenda Verde, en el nombre del bien para los niños. Y el gobierno está tomando y usurpando autoridad sobre nosotros, sobre nuestra representación, para indoctrinar no a los que ya estamos a mi edad, ni a los que están más avanzados de edad que yo. Yo tengo 56, hermano. Porque a nosotros ya no nos van a indoctrinar tan fácilmente así. Pero lo que ellos sí saben, por inspiración de Satanás, es de que sí pueden cambiar una generación desde pequeños. Y es lo que estamos viendo en las escuelas públicas. Y gracias a Dios que se están levantando muchos papaces. Ron DeSantis, hermano, y Donald Trump se levantó mucho en contra de esto. Ted Cruz, hermanos, y muchos otros. Gobernador de Oklahoma, Miami, Montana, y en muchos estados se están levantando los gobernadores contra este movimiento federal de usurpar autoridad sobre toda la gente americana y darle el poder al gobierno absoluto de nuestras vidas, nuestros derechos, qué podemos hablar, qué no podemos hablar, qué clase de carro podemos manejar, qué clase de comida podemos comer y qué clase de comida no podemos comer. Podemos tener vacas o no podemos tener vacas, no puedes tener carro de gas. Para el año 2035, hermano, California, uno de los estados más liberales de la nación, prácticamente socialista, va a prohibir la fabricación de todos los carros que usan gasolina o gas natural. Todos. Le llaman combustibles basados en fósiles, fossil fuels. Esta agenda verde de salvar el planeta no tiene nada que ver con salvar el planeta, pero tiene todo que ver con rendir la soberanía de Estados Unidos a las Naciones Unidas y al nuevo orden mundial que quiere establecer China y Rusia. El orden mundial, hermano, ha cambiado a través de los siglos. Yo quiero decirle a usted algo, a ustedes que me escuchan ahorita, hermano. Les quiero decir claramente que por favor entiendan la escatología correcta, porque ahorita no hay muchos maestros que dan escatología correcta, hermanos. Dan interpretaciones personales de la escatología que ellos creen. Pero nada, hermanos, absolutamente nada interpreta la Escritura más que la Escritura, hermanos. Nada. Es decir, que la Escritura se lee en contexto, se deja en contexto, hermanos.
Le está hablando aquí un pastor que tiene muchos años, más de 40 años estudiando la Biblia, hermanos, que conozco escatología como usted no se imagina. No me llamo doctor ni escatólogo. Porque ¿de dónde agarran esos títulos? De una organización que se estableció legalmente, ¿ok? Setearon sus reglas, sus doctrinas, y las establecieron como doctrinas verdaderas y bíblicas. Y claro que todos usan la Biblia para justificar lo que hablan. Pero el mejor maestro de escatología, deme un momento, hermano. La mejor definición de escatología, hermano, y el mejor maestro de escatología es lo que ya está escrito, hermanos. La escatología o las profecías que ya están establecidas, hermanos. Lo que pasa es que la gente las lee y les dan una interpretación que a ellos les parece lógico. Pero para usted entender Apocalipsis, tiene que entender Ezequiel 38, 39, Daniel 7, 8 y 9, Zacarías, toda profecía, y estudiarla particularmente y poner cada cosa en su perspectiva bíblica y correcta. Y el problema hoy en día es que cualquiera se levanta y da definiciones de la escatología que ni él mismo conoce. El otro día escuché ahí a una mujer que todo el mundo la conoce, se llama Yesenia Deno, es una motivadora ella. Ella no es predicadora, ella es motivadora. Ella predica para hacer a la gente sentirse bien, hermanos. No fuimos llamados para predicar un mensaje filosófico, ni de la mente positivo, ni de la mente de la ciencia, ni de andar decretando nada de eso, hermano. Eso es falso, esas son doctrinas de demonios. Y alguien reposteó algo que ella puso ahí, que China eran los caballos de Apocalipsis. Nada que ver con eso, hermano. Tenga mucho cuidado. Yo conozco a personas que se llaman por ahí doctores, escatólogos, doctores. ¿Dónde agarran su doctorado, hermano? De un instituto que tiene un reglamento, un concepto de la escatología, que tienen el derecho a hacerlo. No estoy diciendo que no tienen el derecho, lo tienen el derecho, hermanos. ¿De dónde agarran su doctorado, hermano? De una institución que tiene sus doctrinas. Usted agarra un doctorado en la iglesia, en el movimiento bautista con sus colegios bautistas. Usted agarra un doctorado, no sé si se lo ofrece a la Asamblea de Dios, de donde yo vine por muchos años, ya no soy Asamblea de Dios, y ya no soy UPC, no soy Asamblea de Dios, no soy de la Apostólica, de la Primera Bautista, nada de eso, hermano. Yo soy un hijo de Dios salvo por gracia, ¿ok? Y yo me registré independiente porque yo no voy a sujetarme, hermanos, a la teología de una institución que establecieron hombres igual que yo. Le digo esto para decirle que la mejor escatología es la Biblia. La Biblia confirma la Biblia, la palabra de Dios establece la palabra de Dios, y por eso hay que darle mucho estudio, hermano. Mucho estudio a esta palabra para entenderla apropiadamente. Para entenderla apropiadamente, porque si no, no la va a entender usted. Y muchos de estos que hablan del rapto, del arrebatamiento, que es a mediación, que es al final, que es después, al principio. Yo creo que es al principio de la gran tribulación, antes al principio de la gran tribulación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque arrebatamiento o rapto y resurrección son el mismo evento en diferentes fases. Primero resucitó Cristo. Luego resucitará la iglesia. Luego los 144,000 y luego los 2 testigos y luego todos los que se queden aquí en la gran tribulación y mueran por la persecución del anticristo. ¿Dónde reina el anticristo? Escúchame bien eso. Le digo esto para decirle, hermanos, para entender escatología es un tema hermoso, hermanos. A mí no me confunde la escatología, pero un principio que yo uso, dejar todo en contexto. Todo en contexto.
No darle interpretaciones personales, porque ese es el problema hoy en día. Y con esto quiero llegar a lo que voy a hablar enseguida. Crisis en Estados Unidos. Hay un concepto por ahí afuera, hermanos, terrible, que la Biblia no enseña. Por eso muchos creyentes, muchos pastores son apáticos, indiferentes a la escatología bíblica, a la palabra de Dios. Porque son dogmáticos, hermanos. Cualquiera puede ser dogmático, hermano. Eso es algo que existe mucho hoy en día. El dogmatismo, hermano, no es bueno. ¿Por qué cree que yo no soy de Asamblea de Dios y yo me crié en la Asamblea de Dios? Porque no estoy de acuerdo con cierto dogma de ellos. La UPC tiene su dogma, la Primera Bautista tiene su dogma, la Asamblea de Dios tiene su dogma, hermanos. Pero ninguno de estos movimientos que le acabo de mencionar tienen autoridad sobre la palabra de Dios. La Escritura interpreta la Escritura. Y cualquiera de estas organizaciones se agarran las escrituras que ellos prefieren para defender su doctrina y nomás en esas se aferran. Y nadie los cambia. Y usted les muestra aquí otra escritura que dice lo contrario, que no confirma lo que ellos están diciendo y dicen que no, que está mal. Que ellos tienen revelación verdadera y usted no. Y así son todas las sectas, tanto falsas como sectas equivocadas, erróneas. Siempre ha sido así y siempre será. Por eso yo aplico el principio, hermanos. Y es un principio bien importante. Es un principio tan importante el que yo aplico, hermanos, que la Escritura dice que el que le quite o le ponga a esta Escritura, a la profecía de este libro, que claro que se refiere al libro de Apocalipsis, pero se refiere también a toda la palabra, que no podemos cambiar la palabra de Dios. Nadie tiene autoridad, tenemos que aprenderla y ser instruidos sobre ella correctamente, hermano. Entonces la Escritura tiene la última palabra en la escatología. Y la Escritura, querido hermano y hermana, no enseña en ninguna parte que va a haber una sola religión mundial. Esos son inventos de los que se llaman escatólogos. ¿Va a haber un falso profeta? Claro que sí. Aquí en Apocalipsis habla, que es lo que vamos a estar empezando, hermanos, en la voz de Berea. Hoy voy a dar la introducción de escatología final. Así lo voy a llamar. Y vamos a irnos expositoriamente estudiando la escatología final en la voz de Berea, enseguida de este programa. Porque ya acabamos las epístolas pastorales. La Biblia no enseña, hermanos. Yo sé que algunos leen aquí, leen allá y quieren asumir. La Biblia no enseña muchas cosas que hoy en día la gente está enseñando. La Biblia no enseña que va a haber una sola religión mundial. Va a haber el falso profeta que va a dirigir a mucha gente, mayormente en el Medio Oriente, que van a seguir al falso profeta. E incluye a Roma, hermanos, porque Roma va a hacer alianza con el anticristo. Y la Biblia enseña, hermanos, que el anticristo va a controlar, escúchame bien, 10 naciones solamente, no a todo el mundo entero. El orden mundial siempre ha existido y ha cambiado a pasar de los años el orden mundial, y hay gente que piensa que va a haber un solo orden mundial para todo el mundo, para todas las 196 naciones que existen, hermano. Y la Biblia no enseña tal cosa, porque usted tiene que leer la escatología en todo el retrato profético, no nomás donde usted le han enseñado en su dogma. Un ejemplo, la Escritura dice ahí en Apocalipsis, creo que es el 16 o el 15 por ahí. La Biblia dice claramente que el anticristo va a levantar una imagen y le va a dar poder a la imagen. Y todo aquel de todas naciones, dice ahí, no, perdón, déjame corrijo. Dice, para engañar a los moradores de la tierra. Y cuando la Escritura dice los moradores de la tierra, la gente asume que está hablando de las 195 naciones que existen. Y no está hablando de eso. ¿Por qué le digo esto? Porque si seguimos leyendo ahí donde le estoy diciendo, si lee ahí, en Apocalipsis, me parece que es el 13, el 15 se me hace que es, hermano. El 15 o el 13 por ahí. Dice que él levantó una estatua, una imagen, para que hicieran maravillas en la tierra. Iba a impresionar a los de la tierra, a los moradores de la tierra. Y cuando dice los moradores de la tierra, la gente asume
que está hablando de todo el mundo entero. Pero si sigue leyendo, le va a decir ahí claramente. Y causó que a todos, nota lo que dice, causó que a todos los que no adorasen la imagen de la bestia fueran muertos. Pausa, para explicarle un poquito de escatología que estos modernos escatólogos no explican. Si el anticristo va a controlar las 195 naciones que existen, quiere decir que al tomar control el anticristo del mundo entero, como ustedes le han enseñado, y si usted no adora su imagen, o todo el mundo no adora su imagen, los va a matar. Esto me enseña a mí escatológicamente que los únicos sobrevivientes en el tiempo del anticristo serían los que aceptaran su marca. Porque dice claramente la escritura ahí, y causó que a todos aquellos que no adorasen su imagen fueran muertos. Entonces, si el anticristo tiene controlado a todo el mundo entero, como ustedes le han enseñado, él va a matar a toda la gente que no acepte la marca. Quiere decir que de los 8 billones que hay ahorita de habitantes, nada más como 2 billones o 1 billón van a aceptar la marca de la bestia, que son 10 naciones en el Oriente, en el Medio Oriente, perdón. Y otra escritura que le quiero dar para confirmarle lo que le estoy diciendo, que el anticristo no va a controlar a todo el mundo, como mucha gente piensa, porque para allá voy para lo político, deme tiempo. Pero lo estoy explicando porque es necesario levantar el estandarte de defender nuestros derechos y permanecer una nación libre nosotros. Por eso, para allá voy. Y le voy a enseñar cómo Joe Biden, los democráticos, quieren apoyar al nuevo orden mundial y quieren apoyar a la OTAN y quieren apoyar a las Naciones Unidas. Que el anticristo va a tener alianza con las Naciones Unidas. Por eso quieren someter nuestra soberanía, nuestra constitución, hermanos, a las Naciones Unidas, los democráticos. Y también George Bush. Usted pensaba que George Bush era un hombre conservador. George Bush no era conservador, hermano. Era conservador en cuanto a política. Pero George Bush y su papá eran parte del establecimiento del globalismo, hermanos. Ellos querían rendir nuestra soberanía también a las Naciones Unidas. Para que usted entienda por dónde viene el ataque. Para que usted entienda por dónde viene este engaño. Y dice ahí en Apocalipsis también que el anticristo va a causar que le pongan una marca en la mano derecha o en la frente. Y el que no se ponga la marca en la mano derecha o en la frente, no podrá comprar ni vender. Esto me enseña a mí escatológicamente que si el anticristo va a controlar toda la comida del mundo entero, y si la gente no se pone la marca en la mano derecha o en la frente del 666, es una marca literal, es un sello literal. Y la escritura dice claramente que la marca son 3 seises. La identificación del reino del anticristo y su reino, que son 10 naciones. Pero la escritura dice que el que no se deje marcar no podrá comprar ni vender. Quiere decir que si nos vamos con lo práctico, ¿cuánto aguanta el hombre o la mujer sin comer? ¿Cuánto aguantan? Si acaso aguantamos 40, 50 días sin comer. Quiere decir que dentro de 2 meses el anticristo mataría de hambre a todo el mundo entero. Si la escritura dice lo que usted le han enseñado por muchos años, que él se maravillaba la tierra sobre él, que hizo la imagen sobre aquellos que moran en la tierra. Quiere decir que los únicos sobrevivientes cuando se revele el anticristo serían los que se pusieron su marca. Los demás se murieron de hambre a los 2 meses. A los otros que no adoraron su imagen los mató. Quiere decir que ya no había nadie más vivo en el mundo. Aprenda la escatología bien, hermano.
Porque hay mucho por ahí que se cree escatólogo y no conoce la escritura. Siempre cotando las escrituras fuera de contexto. Otros que el anticristo va a ser un homosexual. La Biblia no dice que el anticristo va a ser un homosexual, va a decir que no tendrá deseo de mujer y que no va a honrar la religión de sus padres. Va a ser judío. La escritura en ninguna parte dice que el anticristo será afeminado. Porque primeramente, los judíos que van a aceptar al anticristo y hacer el pacto de 7 años con él, con el anticristo, esos judíos de ese tiempo serían los judíos ortodoxos, que lo aceptarían como Mesías, al anticristo. Ellos van a hacer el pacto de 7 años con el anticristo y ellos, siendo los más celosos de los judíos, hermanos, no aceptarían a un afeminado como el Mesías. ¿Me entiende? Entonces, con esto llego para decirle, Mateo 25 habla de naciones cordero y naciones carneros, durante la gran tribulación. Este periodo de las naciones corderos y carneros está hablando exclusivamente del periodo de la gran tribulación. ¿Quiénes son las naciones cordero? Las que apoyaron a Israel durante la gran tribulación. Para allá voy con lo político. Y las naciones carneras son aquellas que se oponieron a Israel. ¿Cómo lo vemos hoy día, hermanos? Joe Biden está con los musulmanes. Barack Hussein Obama estaba con los musulmanes a favor de ellos. ¿Por qué quiere el pastor Pando hablar de esto en este momento de principios conservadores? Porque es un programa que habla de política impactando a la iglesia entera. Esto quiere decir, hermanos, que si nosotros no tenemos cuidado por quién estamos votando, esta nación va a caer en la categoría de las naciones carneras en lugar de las naciones corderas que van a apoyar a Israel durante la gran tribulación. Y todo esto tiene que ver, querido hermano y hermana, quién esté de presidente, quién esté gobernando, de aquí en adelante. Joe Biden, marque, escúcheme bien, usted nunca lo va a escuchar esto en Univisión y en Telemundo. Joe Biden, hermanos, está negociando detrás del escenario con Rusia, con la ayuda de China, para que Irán pueda tener un arma nuclear. Y Joe Biden está negociando para quitarle las sanciones a Irán, que esto es lo que no permite que ellos progresen ni completen su arma nuclear, que están ya mero, hermanos. Creo que han purificado el uranio, creo que a 60%. Y llegó Donald Trump, a que todo el mundo odiaba, y paró el nuevo orden, paró a las Naciones Unidas, paró a la OTAN, paró a China, paró a Rusia, hermanos, y paró este tratado diabólico que Barack Hussein Obama y Joe Biden firmaron bajo la presidencia de Barack Hussein Obama, donde se le dio billones de dólares a los terroristas de Irán, porque es la nación, Irán. Irán es parte de la profecía de los últimos tiempos, hermanos. Parte de la guerra de Armagedón, que es diferente a la guerra de Armagedón a la guerra de Gog y Magog. Hay mucha gente que las mezcla juntas. Hermanos, hermanas, la guerra del Armagedón es la guerra de Jesucristo contra el anticristo y sus aliados en el tiempo de la gran tribulación. A mediación de la gran tribulación, cuando Israel clame al Señor Jesucristo, cuando el anticristo quiebre su contrato de 7 años y empiece a perseguir a Israel, Israel va a correr para Petra, va a clamar a Jesucristo y Jesucristo va a escuchar su clamor y va a venir Cristo para libertarlos. Y va a destruir el Señor Jesucristo al anticristo y a todos sus aliados. Esto es la guerra de Armagedón. No la confunda con la guerra de Gog y Magog. La guerra de Gog y Magog es la guerra después del milenio. Cuando venga Cristo, establezca su reino y que reinemos con él 1000 años,
entonces se levantará, no el anticristo, Satanás mismo, para derrocar el reino de Cristo y a Jesucristo. Y es donde caerá fuego del cielo y consumirá a Satanás y a todas las naciones que rechazaron a Cristo, que se voltearon contra Cristo después del milenio. He aquí entonces, la guerra después del milenio es la guerra de Gog y Magog. Y la guerra de Armagedón es la guerra de cuando Jesucristo viene a defender a Israel y a destruir al anticristo y a sus aliados. ¿Ok? Entiendan la diferencia. Entonces nosotros estamos en la posición de apoyamos a Israel o no lo apoyamos. Biden, escúcheme muy bien. Le acaba en el tratado que quiere hacer Biden con Irán, que está Rusia negociando y China negociando. Ahí está Ezequiel 37, 38, hermanos, delante de usted. Joe Biden, los democráticos, le van a libertar a Irán de las sanciones que puso Donald Trump. Lo van a liberar. Y le van a permitir a Irán, escúcheme muy bien, lo van a relevar a Irán y quitarle sanciones que llevan por el total de $1 trillón. ¿Me escuchó bien? $1 trillón de dólares para que pueda hacer negociar Irán con el resto del mundo como antes lo hacían, pero ahora masivamente la libertad de poder producir $1 trillón de dólares. La nación que ha jurado, hermanos, crear una bomba nuclear y destruir a Israel. Ahorita, Nathaniel Bennett y Danon, el embajador de Israel, están apareciendo en noticias conservadoras como en Newsmax y de vez en cuando en Fox News, porque ya Fox News, hermano, está cambiando un poco, ¿ok? Y está diciendo Israel, esto sería el peor tratado que Estados Unidos puede hacer con Irán. Yo bendeciré a los que te bendigan, dice el Señor, y maldiciré a los que te maldigan, dice el Señor a Israel. Es la promesa que Dios le hizo a Israel. Yo voy a bendecir a aquellos que te bendigan y maldecir a aquellos que te maldigan. He aquí las naciones corderas y las naciones carneras. O sea, los corderos y los chivos. Los chivos están a la izquierda porque nunca apoyaron a Israel. Barack Hussein Obama y Joe Biden. Y aparte de eso, le van a dar otros billones en ayuda financiera al país que nos llama satanistas a nosotros, Satanás grande, y a Israel, Satanás grande. Y para el colmo del fracaso, el contrato que está firmando Joe Biden, hermanos, le dijeron, ponle ahí, agrégale ahí, que no pueden matar ciudadanos americanos porque el día que lo hagan, se anula el contrato. Y dijeron los musulmanes de Irán, el tratado así no lo vamos a hacer. ¿Qué tiene en su cabeza, hermano, este presidente ignorante, diabólico que tenemos hoy en día? Porque el verdadero diabólico no era Trump. Trump protegía a la iglesia, protegía nuestros derechos. Trump protegía a Israel, reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Negoció paz con los enemigos de Israel en los Abraham Accords, acuerdos de abrámicos. Y la prensa, los medios de comunicación, lo hicieron a usted creer que era el diablo. Le he nombrado Crisis en América a el título de este día, hermanos, porque quiero hablarle. Le di un poquito aquí de trasfondo escatológico para que me entienda un poquito por dónde voy. Y para que usted entienda, hermanos, qué importante es votar por gente que teme a Dios, que respeta la Constitución, que respeta nuestra democracia, que respeta a las naciones que quieren libertad, que respetan a Israel. Y Joe Biden, hermanos, está pasando este tratado, hermano, que terriblemente, escúchame bien, traerá el juicio de Dios sobre esta nación. Porque Dios no miente.
Y Dios no anda con cuentitos. Cuando Dios dice que va a maldecir a las naciones que maldigan a Israel y que va a bendecir a las que la bendigan, eso téngalo usted por hecho. Y Satanás ha logrado infiltrar nuestro sistema de gobierno con gente diabólica, inspirada por Satanás, para que esto suceda y Dios se voltee contra nuestra nación. Como en los tiempos de aquel profeta, de aquel rey que no me acuerdo, creo que era en los tiempos de Zambalat en ese tiempo, que los enemigos de Israel querían que entrara al templo y lo profanara, porque decían los enemigos de Israel, de esta manera Jehová se volteará contra ellos. Y no lo persuadieron, porque un sabio le dijo que no lo fuera a hacer. O no me acuerdo si lo hizo o no, pero el caso es de que algo sí fue la historia. ¿Qué le quiero decir con esto? Satanás, hermano, ha puesto a Estados Unidos de América del Norte como el blanco para destruirnos, usando a los democráticos y a los republicanos corruptos en el Partido Republicano, pasando leyes contra Dios, leyes contra las morales de Dios, contra la iglesia, contra la familia, contra todo lo que es Dios, o se llama Dios, o rinde culto a Dios. Ese viene siendo, hermano, el espíritu del hombre inicuo, el espíritu del anticristo operando en la faz de la tierra. Dije el espíritu, no el anticristo. Entonces, como el anticristo no va a controlar todas las naciones como muchos piensan, no va a haber una sola religión para todo el mundo, hermano. Los musulmanes, hermanos, nunca se van a unir al falso profeta. Los chinos, en cuanto a religión, nunca se van a unir, hermanos, al falso profeta. Porque el falso profeta es ecuménico y tiene una apariencia de cristiano, de cristiandad, que promueve la cristiandad. Y este falso profeta sale de Roma. No es el anticristo, sale de Roma. El anticristo es un judío que lo acepta como Mesías Israel y tiene que ser judío. Y firma el tratado de paz por 7 años. Este es el anticristo. El anticristo, el falso profeta y la bestia. Una trinidad falsa. Porque Satanás siempre imita a Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El anticristo tendrá 3 también entidades que lo identifican. Dios bendiga a Tony Valadez, hermano evangelista Roberto Díaz, Laura González, Rosa Figueroa. Dios los bendiga a todos ustedes, hermano. Y a los que están ahí en la radio. Ahora, ustedes dicen, ¿qué tiene que ver esto con lo político? Tiene que ver todo con lo político, hermanos. Por favor, quítese de la mente que el cristiano y la política no van. Quítese eso de la mente, hermano. Esa es la mentira más grande que Satanás le ha puesto a la iglesia, hermanos. Porque política simplemente quiere decir, así simplificando la definición, política quiere decir las leyes o grupo de leyes que gobiernan a un grupo de personas o a una nación, o a un estado, hermano, a una ciudad o a una nación. ¿Qué es política? Las leyes o grupo de leyes que gobiernan a un grupo de personas o a una nación. Y Dios ha dicho, hermano, que la nación que se olvide de Jehová será cortada. Quiere decir, hermano, que Dios tiene que ser el fundamento de nuestro gobierno, porque Él estableció el gobierno, hermano. Él estableció los gobiernos. ¿Para qué? Para que vivamos en paz, tranquilamente y piadosamente en este mundo, mientras que Él venga, tome control del mundo entero, en su reinado, y acabe con la injusticia. Ahí es donde entro con lo de donde lo que le vengo diciendo, que Estados Unidos está en una crisis. De que esta constitución está siendo pisoteada, desobligada, ignorada por Joe Biden, el IRS, el Departamento de Justicia, las Cortes Federales, los jueces federales, y antes la Corte Suprema, cuando era la mayoría liberales. Ahora, gracias a Dios y a Donald Trump, que Trump eligió
3 jueces conservadores a la Corte Suprema para que hubiera la balanza a favor de la Constitución. Porque los que estaban ahí de liberales no les importaba la Constitución, por eso pasaron la ley del aborto. No era constitucional la ley del aborto, hermanos. El gobierno federal, bajo el democrático, la Corte Suprema, optó por decidir sobre los estados y usurpar autoridad sobre los estados, de que el gobierno federal podía usurpar autoridad sobre los estados y aprobar el aborto. En la ley que se llama Roe v. Wade, que fue reversiada hace como 2 meses atrás, y yo no miré casi a nadie de los que tengo de amigos en Facebook darle gloria a Dios, darle gracias a Dios, bendecir a Dios, porque es una grande victoria que se haya reversiado Roe v. Wade. Y la iglesia, muy entretenida en sus conciertos, en sus dramas, en su arte, en sus danzas, en sus bailarinas en el altar, en sus luces de discoteca, muy entretenida la iglesia en eso. Necesita otra conferencia la iglesia, necesita otro concierto más, otro festival más. Mientras que Satanás está destruyendo nuestra nación, porque la mayoría de estos fiesteros y estos noveleros y estos de los dramas y de las danzas y de tanto concierto y de tanta conferencia, la mayoría de ellos no les importa nada la Constitución de Estados Unidos. No les importa que Satanás está destruyendo nuestra nación, hermanos, con hombres malignos para quitarnos los derechos que esta Constitución nos promete a nosotros. Que nuestros padres fundadores, siendo cristianos, temerosos de Dios y creyentes en Dios, nos dejaron una Constitución para que el gobierno no usurpara autoridad sobre nosotros. Y lo estamos viendo ahorita, hoy día. El Departamento de Justicia invadiendo ilegalmente la casa de Trump en Mar a Largo, ignorando la cuarta enmienda, que está aquí la cuarta enmienda, ignorándola. El juez corrupto allá en Florida, Bruce Reinhardt, firmando una orden para que saquearan la casa de Donald Trump ilegalmente, ignorando que no tenía bastante la confirmación que salió. El affidavit que salió prácticamente toda borrada. Porque ese juez es corrupto también y democrático. Entonces, hermano, cuando le damos el poder a los democráticos, a que ellos tomen poder sobre el FBI y poder sobre el Departamento de Justicia y sobre Facebook. ¿No escuchó la entrevista de Mark Zuckerberg, el de Facebook? ¿No escuchó la entrevista, hermanos? Oh, no, es que se me olvidó que CNN no se la va a poner. No se la va a poner Univisión ni Telemundo, ni las estaciones de radio hispanas, porque ellos están comprados con el Partido Democrático, que no pueden hablar nada contra su agenda porque les cancelan o los corren, les cierran su canal. Si Univisión, hermano, empieza a hablar la verdad como tiene que ser y poner reportajes como el que aquí le hablamos, los quitan del satélite. Yo se lo prometo, se lo garantizo que los quitan del satélite. Pero usted no escuchó hermano, porque yo sé por qué le digo, hermano, yo hablo con muchos hispanos. Y con todo respeto le digo, hermano, es el pueblo más ignorante que yo he visto en los años que tengo, hermano, observando política, hermano. Y me refiero en cuanto a política. Oh, son muy buenos para quejarse allá, en el trabajo. Oh, son buenos para hablar contra Trump, hablar contra Biden, hablar contra todo el mundo. Pero a la hora de votar no hacen nada. Porque no entienden ellos el crisis que hay en nuestra nación. El Partido Democrático, hermanos, el FBI, el Departamento de Justicia, el IRS, nos quieren convertir en un país donde usted y yo no tenemos derechos ya. Donde todo aquel que se va en contra, ellos lo censuran o lo cancelan. Porque acaba de testificar Mark Zuckerberg, el que manda Facebook, que ahora se llama Meta, dio una entrevista, hermanos, en el podcast de Joe Rogan. Y esto es
Él hablando, Mark Zuckerberg. Que cuando Joe Biden estaba corriendo para presidente, lo llamó el FBI a Mark Zuckerberg. Y estas son las palabras que le dijeron. Hemos sido informados que va a entrar información falsa de Hunter Biden y Joe Biden de parte de Rusia. Y nomás te estamos alertando que tengas mucho cuidado de qué información se vaya a pasar por Facebook. Y lo mismo le dijeron a Twitter, hermanos. Y usted tiene que entender que cuando más del 50% de las personas reciben sus noticias por Twitter, por Facebook o por las redes sociales, usted tiene que entender que el propósito del FBI era esconder los crímenes de Joe Biden y de Hunter Biden. Dije el FBI, hermano. Por eso el FBI no permitió que saliera nada de la computadora de Hunter Biden, hermano, que involucra a su papá y a su tío y a los compañeros de la compañía que tiene Hunter Biden, que sin experiencia recibió millones y millones de China y de Rusia. Y toda la información está en esa computadora, hermanos, que le llaman la computadora del infierno. Y el FBI y el Departamento de Justicia, bajo Merrick Garland y bajo Chris Cuomo, Comey, que era el ex director del FBI, trabajaron juntos, el FBI, para esconder esa información, porque dicen ellos que no querían impactar la elección, pero la impactaron, escondiendo los crímenes de Hunter Biden y su papá, su corrupción, para que nadie se diera cuenta. ¿Por qué le digo que esto es peligroso? Cuando el FBI, el Departamento de Justicia, hermano, y el IRS se meten a guerrear contra los conservadores, contra los que somos conservadores, para callarnos, suprimirnos, esconder nuestra información correcta y no permitir que expongamos lo falso. Eso quiere decir que el FBI y el Departamento de Justicia, hermanos, y el IRS se están poniendo en la posición de políticamente impactar las elecciones, que esto es prohibido totalmente por la ley. Y es lo que está pasando en Mar-a-Lago. Para ustedes que están ahí preocupados, que me hablan y me preguntan, no le va a pasar nada a Donald Trump, hermanos. Este Departamento de Justicia y este IRS y este DOJ, Departamento de Justicia, y el FBI, hicieron todo lo posible, hermanos, para hacer mirar a Trump como un criminal. Y como Barack Hussein Obama y Clinton y los democráticos y Biden han puesto jueces federales en Washington, D.C., en las cortes federales, escúchenme bien, ellos llenaron las cortes federales de jueces democráticos liberales. Para cualquier cosa que usted quiera exponer de ellos, no pueda, porque todo tiene que salir de las cortes federales de Washington. Si el crimen pasa en Washington, si la corrupción está en Washington, tienen que pasar por las cortes federales de Washington, que están bajo el control prácticamente 100% de los democráticos. Por eso es imposible ponerle cargos, era imposible ponerle cargos a Hillary, a Comey, perdón, a Page, a Peter Strzok. ¿Quién era Peter Strzok? Uno de los agentes en el FBI que cuando Trump corrió para presidente lo estaban espiando ilegalmente, y cuando Trump corrió para presidente, él prometió que él iba a hacer todo de su parte, junto con Lisa Page, para que este presidente, Donald Trump, no llegara a la presidencia. Y ahí está el peligro que usted no puede ver, porque usted le han metido tanto odio contra Trump, que usted no puede ver el pecado más grande, el error más grande que está pasando en Estados Unidos. Estamos en crisis. Cuando el FBI, el Departamento de Justicia, el IRS y los democráticos, y CNN, ABC, MSNBC, y CNN en español, Univision y Telemundo, están trabajando todos juntos
para decirle al pueblo americano quién puede ser presidente y quién no puede ser presidente. Esto es, hermano, totalmente algo que se mira en países tercermundistas. Esto es los principios del comunismo. Callar al político que se opone a nuestro punto de vista, y es precisamente lo que está viendo el Mar-a-Lago. Déjeme le digo para que usted que no sabe cómo está el asunto. Aunque le pongan cargos a Donald Trump por tener archivos que él tenía el derecho sobre ellos, que él podía desclasificar en cualquier momento de su presidencia y no necesitaba aprobación de ningún comité. El presidente activo de Estados Unidos, hermanos, es la autoridad máxima en cuanto a leyes ejecutivas y judiciales. Y Trump desclasificó toda esa información antes de llevársela a Mar-a-Lago. Entonces, todo esto que está haciendo el FBI y el Departamento de Justicia es un show político para querer acusar a Trump de espionaje, para que no pueda correr para presidente en 2024. ¿Se fija usted lo que está pasando aquí? Entonces, cuando le permitimos al gobierno federal, a los democráticos, al DOJ, al FBI, usurpar autoridad sobre usted y mí y yo, que nosotros somos los quienes mandamos al gobierno y tenemos autoridad sobre el gobierno, los elegimos, los ponemos y los quitamos, nosotros, los votantes. Yo sé que hay por ahí un que otro predicador que dice que Dios quita y pone reyes. Deja eso en su contexto bíblico, ¿ok? Dios quita y pone reyes se refiere a los tiempos que había reyes. ¿Me entiende? Ahora en Estados Unidos, por gracia de Dios, nuestros padres fundadores nos dejaron una constitución donde los ciudadanos, nosotros, decidimos quién va a ser presidente, quién va a ser gobernador, quién va a ser senador, quién va a ser representante. Y eso es precisamente lo que los democráticos y los republicanos corruptos, no todos los republicanos, los corruptos como McConnell y todos esos que le mencioné temprano, y el FBI, el Departamento de Justicia, los democráticos quieren eliminar el proceso ese. Y ellos quedarse en control absoluto de todas las leyes que pasen. Por eso están pasando leyes contra los papaces, contra las mamaces, queriéndonos forzar a nosotros, a los papaces, a los abuelos, a los distritos escolares, a que tenemos que aceptar un tercer género, hermanos. Y usted me está diciendo que no es importante votar, ¿verdad? Usted me está diciendo que la política y Dios no van juntos. Pues ¿quién cree que usted que estableció los gobiernos? ¿Quién cree usted que va a gobernar durante el milenio, hermanos? Jesucristo y su iglesia. Gobernaremos sobre todo el mundo entero. Quítese esa mentalidad diabólica de que la política y Dios no van. Cuando Dios mismo dice que la nación que se olvide de él será cortada. Cuando el Proverbio 29:2 dice claramente que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando gobiernan los impíos, el pueblo lamenta. Y es lo que estamos viendo en Estados Unidos, hermanos. Están gobernando los impíos, están dominando los impíos en todos los sectores de la nación. Pasando leyes absurdas contra la iglesia, queriendo cerrar iglesias, encerrando pastores, no dejándonos explicar la verdad como es, que el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer. Este es el crisis y el peligro en el que estamos. Y la manera que podemos cambiar esto, hermano, cuando entendamos nosotros en nuestra cabeza que tenemos que votar por gente que respeta a Dios, teme a Dios y que respeta nuestra constitución. De otra manera, hermanos, si sigue la cosa como vamos ahorita, Satanás logrará voltear esta nación contra Dios por su pecado y Dios no podrá bendecir a esta nación si esta nación se voltea contra Israel bajo este presidente, como lo está haciendo ahorita. Aparte de eso, le dije hace 3 semanas que Joe Biden le dio a los de Hamas, allí en Palestina, en Palestina, que no existe el tal pueblo que Palestina, así les llaman, Palestine. No existe ese pueblo, vaya, históricamente no existe. Es un invento de los musulmanes para tener el aguijón contra Israel ahí, en la franja de Gaza, the Gaza Strip. Le llaman palestinos. Les dio $1 billón a esta organización del PLO, Palestinian Liberation Organization, el PLO. Les dio $1 billón Joe Biden. Entonces, a mí no me importa que Joe Biden dice que él ama a la gente, que él es bueno, que él quiere unir a la gente. Está haciendo todo lo contrario, hermano. Está volteando a la gente contra la gente. Está volteando al FBI contra el expresidente,
contra nosotros. Cuando va un papá y una mamá a protestar en la escuela porque les quiere enseñar perversidades a sus hijos, Merrick Garland es el que escribió una carta describiéndonos a nosotros, a los padres, como terroristas domésticos, para acusarnos de crimen de odio, meternos a la cárcel y quitarnos el derecho de protestar que tenemos bajo la Constitución. Quiero que usted entienda y que vaya armando, hermano, lo que yo le estoy diciendo. El crisis en el que estamos es que el Partido Democrático y los pocos republicanos corruptos del establecimiento, ¿cuáles son estos? Los republicanos que van para Washington y buscan el poder, el dinero y no quieren hacer y no han hecho nada para el pueblo americano. Y llega Donald Trump, para la corrupción, manea la corrupción y se echa de enemigos a republicanos como Liz Cheney, a McConnell, a muchos republicanos, a Mitt Romney, a todos ellos se los echó encima. Y no se diga, se echó encima a todo el Partido Democrático. Entonces ellos emplearon al IRS para que persiga a Trump. Ya tienen 6 años persiguiéndolo a que él no pagó taxes y él ha probado una y otra vez que todo lo hizo legal. Persiguiendo a este hombre y su familia, hermano, por 6 años, hasta el día de hoy. Porque no quieren que un hombre que no cree en la corrupción entre a Washington y pare a los corruptos. Y es lo que Trump ha dicho, que él va a limpiar el FBI, Departamento de Justicia y todos aquellos corruptos en el gobierno, en el IRS. Por eso tiemblan y tienen miedo, porque ellos saben que los republicanos vamos a tomar el control de la Casa de Representantes por lo menos en noviembre. Y ese es el único grupo de gobierno, hermano, que puede llamar a cuentas al FBI, al Departamento de Justicia y al IRS. Ellos, la Casa de Representantes. Por eso ellos quieren estar seguros que Trump no corra para ser presidente y no pueda correr para presidente. Y están sacando del comité el 6 de enero. Espionaje. Que tenía papeles secretos. Él tenía el derecho a tener papeles secretos. Y probablemente lo van a indict, ponerle cargos. Eso es muy probable. Juez corrupto, FBI corrupto, Departamento de Justicia corrupto, cortes en Washington, D.C. corruptas. Es muy probable que le pongan cargos. Pero también, escucha esto lo que le voy a decir. Aunque le pongan cargos y hagan el espectáculo en la prensa y en los medios de comunicación, los abogados de Donald Trump van a apelar cuando pierda Trump su caso, porque en Washington, donde está el establecimiento, los corruptos, las cortes federales llenas de jueces liberales que puso Barack Hussein Obama, Joe Biden y Clinton, ¿usted cree que le van a dar el lado a Trump cuando lo odian? De ninguna manera. Pero lo que hizo el FBI es inconstitucional, hermano, es ilegal, es una persecución política. Y otra cosa, otro detalle que quiero decirle. La regla y el protocolo en el FBI, hermano, es que no pueden perseguir o ponerle cargos a un candidato a la presidencia o a un político. Escúchame bien, 90 días antes de las elecciones. ¿Ok? Sígame. 90 días antes de las elecciones, ellos no pueden perseguir a un político que va a correr para presidente o gobernador o cualquier otra posición. ¿Por qué invadieron Mar a Largo el 8 de agosto? ¿Por qué? Porque para el día 9 se cumplían los 90 días y ya no podían perseguir a Donald Trump. Y por eso hicieron este escándalo de que él tenía papeles ahí, archivos secretos, que él como presidente tenía autoridad para decir, todos estos archivos son desclasificados y los voy a llevar para Mar a Lago. Si el ahora nos damos cuenta que el Instituto de Archivos Nacionales también es liberal y también es corrupto. Es otro grupo que le agregamos ahí a los que quieren decidir quién va a ser presidente y quién no va a ser presidente. Si no nos gusta, si no está de acuerdo con nosotros, si es muy pesado, si es muy duro como Donald Trump, vamos a eliminarlo. Y es precisamente el escándalo que se está viendo ahorita en Estados Unidos. El FBI, Departamento de Justicia, el Partido Democrático, la prensa, los medios de comunicación, todos contra un hombre que ha sido íntegro como presidente. Ha sido íntegro. Pero como ellos controlan
la narrativa porque ellos controlan la prensa, controlan Univision, Telemundo, ABC, MSNBC, CNN, en inglés y en español, los radios seculares. Como ellos controlan controlan Facebook, controlan Twitter, como ellos controlan toda la información, entonces la gente nomás está informada de lo que corresponde y está de acuerdo con el Partido Democrático. Y lo que está de acuerdo con el Partido Republicano o Conservador, como DeSantis, Donald Trump, Ted Cruz, Mayra Flores y toda esta gente que es conservadora, que creen en la Constitución, los tenemos que eliminar a como dé lugar. Es ahí el problema y el crisis que estamos teniendo en Estados Unidos. Y en los minutos que me quedan le voy a decir qué tenemos que hacer. Es bien lógico, se lo digo muy seguido en este programa. Tenemos que votar por gente que teme a Dios, que cree en el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer, entre aquellos que creemos que el gobierno no tiene por qué meterse en los negocios de cómo crear a nuestros hijos nosotros. El gobierno no tiene ninguna autoridad, hermanos, ninguna autoridad de decirnos a nosotros cómo crear a nuestros hijos en las morales. Eso no es el trabajo de las escuelas públicas y nunca ha sido. El trabajo de ellos es enseñar cursos académicos, no morales. Y ellos están usurpando esa autoridad, los school districts, en alegar que ellos tienen toda la autoridad sobre nuestros hijos, no nosotros. Y le han quitado hijos a los papás y hijas, como le he dicho en este programa en tiempos pasados, en California, en Ohio. Le dije todo eso, hermano. Tenemos que entender, hermano, la importancia de despertarnos. Todavía no llegamos al cielo, hermanos. La batalla aquí sigue todavía de este lado del cielo. Satanás quiere destruir la familia, nuestra nación, nuestra libertad, nuestros derechos de predicar el evangelio. Porque al oprimirnos, hermano, al perseguirnos por la libre expresión a nosotros, en el nombre de la igualdad para los homosexuales, en el nombre de la igualdad para los ateos, pero nuestros derechos no importan. ¿Qué importa lo que crean los cristianos? Ellos no tienen derecho a hablar ni a libre expresión. Y es precisamente lo que está pasando en nuestra nación. Es menester que usted se despierte y entienda que es necesario votar por gente que teme a Dios, que respeta la Constitución, hermano, porque nos quieren destruir. Y esta nación y todas las naciones que existen hoy en día, hermanos, van a existir ahora, van a existir durante la gran tribulación. Y la pregunta es, ¿tendrá Estados Unidos la bendición de Dios y la protección de Dios? Si siguen reinando los democráticos, pasando leyes contra Dios, difamando a Dios, apoyando a los enemigos de Israel, a Irán, dándole $1 trillón de libertad en la economía a Irán, que quieren destruir a Israel, hermanos. Y hablando en el retrato profético, esto avanza. Todo lo que está pasando en el mundo, hermanos, a la guerra del Armagedón. Esto me indica a mí que ya estamos en la recta final, en los tiempos finales. Póngase las pilas. Métase con Dios, métase de lleno, hermano, y levante el estandarte. Deje esta iglesia apostatada a un lado, hermano. Esta iglesia de conciertos, de puros pasatiempos. Esta iglesia de puros congresos para todo, hermano. Congreso para música, congreso para danzas, para banderas, congreso para matrimonio, congreso para todo, hermano. Los mismos cristianos juntándose nada más para tener un buen pasatiempo. Y no están haciendo nada para defender el derecho que le permite a usted hacer esas cosas. Esta es una realidad, iglesia, hermano y hermana, amigo, amiga. Esta es una realidad. Si no despertamos y echamos fuera la corrupción del FBI, del Departamento de Justicia, y los corruptos democráticos y los corruptos republicanos para afuera, y el IRS para afuera, los corruptos, esta nación va a ser destruida interiormente, como dijo Nikita Khrushchev, le dije temprano. Ustedes, los americanos, niegan el comunismo abiertamente, pero nosotros les estamos dando pequeñas dosis.
Y un día se van a despertar y entender y ser un país comunista. Abra sus ojos. Pregúntele a los de Venezuela. Pregúntele a los cubanos. A los que vienen de países socialistas. Pregúnteles. Pregúnteles a ellos. ¿Qué pasó en su nación? Pregúntele a los, a los alemanes. A los italianos. Pregúnteles qué pasó con su nación cuando eran libres. Y le van a contar lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos. Lo dijo esta jovencita venezolana. Rogliani se llama la muchacha. Lo que está pasando en Estados Unidos, yo lo vi en Venezuela. Cuando empiezan a quitar los nombres de las calles, cambiar los nombres de las cajas de pancakes, cuando empiezan a derribar estatuas de los héroes de Estados Unidos, lo que quieren hacer es destruir nuestra historia y nuestra cultura para introducir el comunismo. Y dígame usted si no está pasando esto en Estados Unidos. Dígame si no. No tenemos derecho a expresar lo que queramos en Facebook, nos censuran, nos cancelan. No tenemos derecho a nada ya. Nos quieren quitar los pocos derechos que tenemos. Quieren forzarnos a que aceptemos un tercer género cuando no lo hay. Ni naturalmente, ni biológicamente, ni científicamente. El gobierno federal. Esta constitución, hermano, prohíbe que el gobierno tome autoridad sobre nosotros. Pero si nosotros no practicamos nuestro derecho de votar, por gente que respeta esta constitución y teme a Dios, como nuestros padres fundadores, téngalo por seguro que en esta nación llegará el comunismo de la noche a la mañana y usted ni cuenta se va a dar. Porque se pasó muchos años viendo otras cosas que no informan. Se la pasó a la iglesia en mucho concierto. Porque es lo que hace la iglesia, hermano. Igual que el mundo. Usted mire los eventos de la iglesia cristiana y los eventos del mundo son iguales. Juntan a miles y a miles, tienen un lucerío, una humadera ahí, y brinque, salte como locos. Nada más que los cristianos dicen que es la gloria de Dios y los mundanos dicen que es un buen tiempo. Y nadie se para en la brecha a decir, ¿qué está pasando con mi país? ¿Qué está pasando en mi nación? Nadie se pone en el camino y dice, ¿dónde está la senda angostia? ¿Dónde está la senda antigua? Y cuando Dios le dice a Jeremías, hermano, que le hable al pueblo de Israel y que se vuelvan a la senda antigua, no está hablando de la antigüedad, está hablando de sus principios. Sí, la palabra griega ahí donde dice, vuelve a tus sendas antiguas. Ahí, sendas antiguas significa, vuelve a tus principios. Y no tenemos pastores, tenemos muchos pastores que odian este programa. Algunos lo escuchan para criticarme nomás, porque ellos piensan que yo soy su enemigo y no entienden estos ignorantes que yo soy su amigo. Que yo quiero ayudarle a usted a entender que la persecución, el socialismo, el comunismo viene a esta nación y lo primero que saldría, si entra el socialismo a esta nación o el comunismo completamente, al 100%, lo primero que destruirían es el libro que ofende a todos estos democráticos y liberales. La bendita palabra de Dios, sus morales, sus verdades. Es urgente, hermanos, que entienda usted la importancia de votar.